En este vídeo voy a hablar del futuro de la educación. Quédate porque te va a sorprender muchas de las cosas que te voy a decir. La educación va a cambiar totalmente con el impacto de la inteligencia artificial. El futuro de la educación a debate. A continuación te voy a dar mi opinión y te va a sorprender absolutamente. ¡Comenzamos! En primer lugar, te diré que el modelo actual que tenemos de educación probablemente está obsoleto o es un tipo de educación que es muy poco eficiente. La educación responde a un modelo industrial obsoleto. Todos los alumnos estudian lo mismo, prácticamente lo mismo. Las aulas están masificadas, estamos hablando de igual clases en las que hay 25, 30, 35 alumnos para un profesor. Por lo tanto, es absolutamente imposible atender a la diversidad que tienen esos alumnos. Y luego, además, a pesar de que hay una programación, cada profesor en realidad hace lo que quiere. No hay un conocimiento compartido en red, sino que cada profesor tiene... Sí, hay un libro de texto, hay una programación, pero cada profesor enseña a su manera. Cada profesor tiene sus apuntes, cada profesor tiene sus exámenes. Si un profesor hace una cosa bien, eso otro profesor no se entera. Si un profesor lo hace mal, pues lo hace mal y ya está. Y este sistema que tenemos actualmente es muy poco eficiente, no está optimizado, no atiende a la diversidad y no se adapta a lo que necesita cada alumno. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial? ¿Y cómo va a ser la educación del futuro? Estate muy atento porque lo que te voy a explicar cambia totalmente el modelo que conocemos. En primer lugar, el rol del profesor cambia totalmente, si es que siguen existiendo profesores. Es decir, ¿cómo será la educación del futuro? Que ya podría ser así. De lo que estoy hablando en este vídeo en realidad implica tecnologías de las cuales prácticamente ya disponemos. Tecnologías de inteligencia artificial, simplemente habría que aplicarlas. Entonces, imaginemos una jornada académica en una escuela o un instituto del futuro, pero que en realidad ya se podría estar haciendo, ya se está haciendo en algunas escuelas a nivel experimental. Imagina 6 horas de clase al día, 6 horas en las cuales el alumno va al instituto o va a su colegio de primaria. La universidad también podría ser algo parecido, aunque diferente. Pero aquí me voy a centrar sobre todo en la escuela e instituto. Entonces, de esas 6 horas, 3 horas, por ejemplo, el alumno estudia, aprende conocimiento, contenido, no a través de un profesor, sino a través de una inteligencia artificial. Es decir, cada alumno está en clase, tiene unos cascos, tiene una pantalla de ordenador con una IA y un teclado donde puede escribir, puede pintar, dibujar, lo que sea, como un iPad, ¿vale? Entonces, ¿quién le da el conocimiento al alumno? ¿Quién transmite el conocimiento al alumno? La IA. ¿Quién tiene el conocimiento? La IA. La IA tiene todos los conocimientos. La IA enseña historia, la IA enseña matemáticas, la IA enseña filosofía, la IA enseña inglés, la IA enseña español, la IA enseña todo. Es decir, si tenemos una IA optimizada para educación, que tiene esos conocimientos, pero que además está entrenada en cómo explicar. Hay muchos profesores que son muy buenos, tienen mucho conocimiento de su materia, pero no saben explicarlo. En cambio, esa IA tendría todos los conocimientos, pero además estaría entrenada en pedagogía y sabría explicar mejor lo que necesita cada alumno. Entonces, esa IA, que podría ser la propia IA personal que cada alumno tenga, se adapta a lo que el alumno necesita. Tú empiezas a trabajar con una IA académica educativa. Pues esa IA, ¿qué puede hacer al principio? Puede hacer un test de inteligencia, puede hacer un test de personalidad, puede hacer un test de intereses. Entonces, la IA se educa para ese alumno. La IA sabe lo que le interesa a ese alumno. La IA sabe si el alumno tiene dislexia, o tiene disortografía, o tiene problemas de aprendizaje, o tiene un coeficiente intelectual bajo o alto. Y por lo tanto, esa IA se puede adaptar de manera perfecta a las necesidades educativas del alumno.
Un profesor que está en un aula con 30 alumnos totalmente diferentes, con necesidades diferentes, con intereses diferentes, no puede dar una educación personalizada. No puede adaptarse a lo que cada alumno necesita. Pero si cada alumno tiene una IA para sí mismo, es decir, una especie de super profe IA, entonces esa IA se puede adaptar a lo que el alumno necesite. Por ejemplo, si a un alumno le gusta mucho el fútbol, cuando esté enseñando matemáticas le puede poner ejemplos de fútbol. Si a un alumno le interesa la música, puede usar la música para enseñar otro tipo de conocimientos. Es decir, la IA conoce al alumno y la IA enseña al alumno en función de sus intereses y capacidades. Hoy en día, si un alumno tiene necesidades educativas especiales, pues tiene que ir a un psicólogo, se le tiene que diagnosticar. Hay muchos alumnos que no están correctamente diagnosticados, hay muchos alumnos cuyos padres no tienen los medios o el conocimiento o la motivación para llevarlo a un psicólogo, para que se le haga un estudio en profundidad de su coeficiente intelectual, de su personalidad. Hay alumnos que están 10 o 15 años en el sistema educativo y no se enteran hasta pasado 10 años que, por ejemplo, tienen dislexia, o tienen autismo, o tienen cualquier tipo de déficit cognitivo de aprendizaje. Están en el sistema y no son diagnosticados. Hay muy pocos medios en los institutos, en los colegios. Igual hay un psicólogo o dos para 100 o 200 alumnos, o 300 o 400 o 500. Entonces, no dan abasto. No dan abasto, solamente pueden dedicarse a los casos más graves. Pero cada alumno, todos los alumnos necesitarían un estudio psicológico. Todos los alumnos necesitarían un test de inteligencia. Todos los alumnos necesitarían una evaluación en profundidad de sus capacidades e intereses. Todos los alumnos necesitarían un test de personalidad. Todos los alumnos necesitarían un psicólogo. Pero eso, con el sistema actual, es imposible de hacer. No hay medios, no hay dinero, es muy complicado. ¿Cómo se puede lograr esto? Esto se puede lograr con una IA. Si una IA sabe que un alumno tiene un coeficiente intelectual más bajo de la media, adaptará los conocimientos a ese conocimiento, a esa capacidad intelectual. Si un alumno es superdotado, esa IA se adaptará a las capacidades del alumno superdotado. Por lo tanto, el sistema actual está creado para la media. El nivel es el nivel de la media. Si tú eres un estudiante medio, te adaptas bien. Pero si tú eres un estudiante que destaca por arriba o por abajo, el sistema no está pensado para ti. En cambio, una IA que está entrenada para conocer tus capacidades, tus intereses, tus motivaciones, se adapta absolutamente a lo que tú necesitas. ¿Qué significa esto? Significa que la IA te da el conocimiento adaptado a lo que tú necesitas y la IA te evalúa. Te hace los exámenes, te hace los tests y va viendo cómo tú vas creciendo, vas aprendiendo, va viendo cuál es tu proceso de aprendizaje. Además, esa IA no tiene por qué acompañarte solo en las horas en las que tú estés en el colegio o en el instituto, sino que esa IA te acompaña siempre, es tu IA personal. Cada persona en el futuro tendrá una IA personal que te acompañará. Entonces, esa IA personal puede resolver tus dudas en cualquier momento, cualquier día de la semana. Es un super profe 24/7. Es un super psicólogo, es un super pedagogo 24/7. Y eso no hay nadie en el mundo que lo tenga. Ni siquiera, no sé, tendrías que ser súper rico para tener acceso a ese conocimiento, si tuvieras que pagar personas que te dieran ese conocimiento. Pero la IA te lo puede dar a un precio prácticamente gratis. Entonces, ese alumno puede aprender todo el día, a todas horas. La IA te acompaña a hacer los deberes, la IA te ayuda a estudiar, la IA te guía en todo el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo sería esa educación con IA? Sería una educación, y esta palabra es importante, sería una educación gamificada. ¿Qué significa gamificada? Gamificada significa que sería como un videojuego. Tú quieres estudiar Platón, vale, en vez de tener ahí un profe que está hablando de Platón y soltando un rollo en una pizarra o proyectando algo, tendrías una pantalla en la cual aparecería un avatar de Platón como un videojuego y el propio Platón, es decir, un avatar con la forma de Platón o con la cara de Platón o que representa a Platón, el propio Platón te explicaría su filosofía. Aparecería un avatar, un dibujo animado, como un videojuego. Te diría, hola, soy Platón, te voy a enseñar mi filosofía.
Y entonces esa IA, que sería con la forma de Platón, con el avatar de Platón, explicaría la teoría y dialogaría con el alumno. A ver, ¿qué no has entendido? Dice, el concepto de idea. Pues mira, para mí el concepto de idea es esto y lo otro. Ah, pues no lo entiendo. Y la IA te lo repite, te lo repite, te lo repite y hasta que lo acabas aprendiendo. Y además es mucho más divertido aprender como si fuera un videojuego que no, un profe que va a un aula, se sienta allí, tiene que hacer que los alumnos se callen, escribe en la pizarra, etcétera, etcétera. Cada alumno estaría focalizado con su IA y por lo tanto esas horas de aprendizaje serían muchísimo más productivas que actualmente. Y además, esto tiene enormes ventajas, enormes ventajas. Tú piensa que esa red de IAs podría estar conectada. Y por lo tanto, si una IA prueba que enseñando Platón de determinada forma el proceso de aprendizaje mejora un 0,1%, ese conocimiento que ha adquirido, imagínate que todas estas IAs están en red, unidas, conectadas entre sí y tienen miles, decenas de miles o millones de alumnos que son educadas por estas IAs. Por lo tanto, al tener tantos datos, pueden saber cuál es la mejor forma de enseñar un contenido. Vamos a enseñar los números, la división, la multiplicación, no sé qué. Vale. Pues enseñándola con este tipo de ejercicio hemos conseguido un 3% de mejora. Por lo tanto, todas las IAs adoptan esa forma de enseñar ese conocimiento. Es decir, el conocimiento que adquiere una IA con un alumno, si se ve que es mejor, pasa a las demás IAs. Ahora, ¿qué sucede? Cada profesor es un compartimento estanco. Igual un profesor tiene unos apuntes maravillosos, sabe explicar muy bien una cosa, pero ese conocimiento no pasa a otra gente. Ese conocimiento se lo queda el profesor para sí mismo. Muchos profesores ni comparten apuntes, ni se reúnen para ver cómo explicar mejor las cosas. Cada uno hace un poco de su capa un sayo, hace lo que le da la gana. En cambio, con la IA, todo ese conocimiento estaría en red. Y eso sería muchísimo más eficaz. Sería muchísimo más eficiente. O sea, no necesitarías estar en clase y hacer que los alumnos se callen y que estén atentos y que te escuchen. No, porque estarían plenamente concentrados, se pondrían sus cascos, se pondrían su pantalla, la IA les enseñaría, pero de una manera entretenida, de una manera pedagógicamente buena y por lo tanto adquiriría muchísimo mejor el conocimiento. Es decir, la figura del profesor como la persona que tiene el conocimiento desaparece. La idea esa de que tú vas a un lugar, por ejemplo un instituto, una universidad o un colegio, y hay una persona que tiene el conocimiento, que es el profesor, y esa persona es la que te transmite a ti el conocimiento, desaparece. El conocimiento ya no está en el profesor, el conocimiento está en la inteligencia artificial, que tiene todos los conocimientos y que además tiene más conocimientos de los que puede tener cualquier profesor, porque tiene todos los conocimientos que existen sobre todas las materias y además sabe cómo enseñarlo, muchísimo mejor que ningún otro profesor. Incluso la IA puede coger a los mejores profesores que haya en el mundo y ver cómo enseñan y clonar sus metodologías y utilizarlas. Por lo tanto, la IA siempre va a ser mucho más eficaz y muchísimo más eficiente que cualquier profesor enseñando. Entonces, el profesor ya en este contexto ya no existe. O sea, ya no es una persona que enseña cosas. La figura del profesor cambia totalmente. El profesor es un mentor. El profesor es un guía. El profesor es alguien que acompaña al alumno en el proceso de aprendizaje y gestiona grupos humanos. Entonces, podríais decirme, Roberto, pero entonces ya no tiene sentido ir a la escuela. Ya no tiene sentido ir a un instituto, ya no tiene sentido ir a la universidad, ya no tiene sentido ir a una escuela de primaria. Los niños se pueden quedar en casa, ponerse la IA les enseña y ya está. Sí tiene sentido ir a un colegio, sí tiene sentido ir a un instituto, sí tiene sentido ir a una universidad, porque tú vas a la universidad o al instituto, al colegio, no a aprender conocimiento, sino a vivir una experiencia, a conocer personas, a estar con otros niños, a hacer amigos y aprender habilidades sociales.
un niño que está todo el día, un adolescente que está todo el día encerrado en su casa con una IA, es un alumno que no aprende a desarrollarse a relacionarse con otras personas. Y esas también son habilidades absolutamente fundamentales que los niños, los jóvenes, tienen que vivir. Entonces, la función de la escuela como lugar donde se transmite el conocimiento cambia. Y la figura del profesor cambia. De hecho, ya no se necesitará un especialista. Es decir, no se necesitará una persona que sepa matemáticas, una persona que sepa inglés, una persona que sepa filosofía o lo que sea. No, necesitas una persona que sepa gestionar grupos humanos de jóvenes, de niños, de adolescentes o de jóvenes adultos, como en el caso de la universidad. Es decir, en realidad lo que necesitas es un psicólogo, un mentor, una persona que tenga una formación no en una materia determinada, sino en la gestión de grupos de jóvenes. O sea, y ese profesor que esté en el aula no tiene que saber mates, ni tiene que saber inglés, ni tiene que saber filosofía, ni tiene que saber nada en realidad de conocimiento duro de una materia, sino que tiene que saber gestionar un grupo humano. Entonces, antes te he dicho que imaginemos que la jornada lectiva en un colegio o un instituto dura 6 horas. Las 3 primeras horas se podrían dedicar a aprender con la IA, cada alumno a su manera. Entonces ya no habría evaluaciones, sino que quien evaluaría al alumno sería la IA. Entonces cada alumno aprendería a su ritmo. No habría repeticiones, nadie repetiría, digamos, sino que habría una educación absolutamente adaptada a lo que cada alumno necesita. Y si hay 6 horas, esas 3 primeras horas se pueden dedicar, por ejemplo, a aprender con la IA, y las otras 3 horas se pueden dedicar a otro tipo de actividades. ¿Qué tipo de actividades? Por ejemplo, leer, dedicar 1 hora a leer, dedicar 1 hora a hacer actividades en grupo, dedicar 1 hora a hacer proyectos, dedicar 1 hora a relacionarse con otros niños, juegos, no sé, actividades lúdicas, actividades de proyectos, actividades manuales, hacer un mural, cualquier tipo de actividad donde los alumnos salgan de ese entorno cerrado de la IA y se relacionen con otros jóvenes. Entonces, en ese contexto, ya no necesitamos un profe. Ya no necesitamos el sistema educativo tal como lo conocemos, desaparece. Pero esto tiene también una enorme ventaja que quizás no has caído en ella y que es muy importante. Imaginemos los países pobres. Los países pobres, imaginemos una aldea en África. Una aldea en África, un país subdesarrollado, no hay profesores, no hay educación, no hay aulas, no pueden acceder a una educación de calidad, los profesores igual no están lo suficientemente formados, etc. Tú coges 20 niños en una aldea perdida en África, los metes en un aula, por muy precaria que sea, les metes una conexión a internet vía Starlink, por ejemplo, les metes electricidad con paneles solares y a cada alumno le metes la IA. Le metes este sistema que es una pantalla, un iPad y unos cascos, ¿no? Unos cascos y el ordenador delante. Ese alumno que está en el tercer mundo puede acceder a la misma educación que el alumno más rico en la ciudad más rica del mundo. A un precio bajísimo. Al mismo precio, es un software. Al final la IA es un software. Entonces es muchísimo más barato que tener muchísimos profesores especialistas de cosas. Y tú puedes coger esa IA que esté entrenada para, no sé, un país rico y la puedes trasplantar de manera absolutamente fácil a un país pobre. Y esos alumnos acceden a una calidad de educación con la que jamás hubieran podido soñar. O sea, esos alumnos están estudiando al mismo nivel que estarían estudiando en Harvard, en Oxford, en las mejores escuelas privadas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de España. O sea, están accediendo a la vanguardia del conocimiento. Porque la IA tiene esos mismos conocimientos. Tiene los mismos conocimientos en África que en Estados Unidos. A un precio bajísimo. Y además, sí, esa IA se podría adaptar a cada país. Evidentemente, si está en España, pues enseña historia de España, en Francia historia de Francia, en Nigeria historia de Nigeria, se adapta a la geografía, a
a las características propias de cada país, pero hacer esa adaptación es muy sencilla en realidad y se hacen algunas materias. Las matemáticas son iguales en todas partes, muchas cosas son similares en muchas partes y adaptar ese software a las características de cada país es relativamente fácil. Por lo tanto, la escuela ya no es un lugar donde vas a aprender, sino que vas a socializar y vas a aprender desarrollo personal y trabajo colaborativo. Entonces hay espacios más flexibles, es un espacio más flexible y hay menos clases magistrales. Esto que estamos hablando de esta idea de que tú coges el metro o coges el coche, vas a la universidad y hay un catedrático y ese catedrático tiene el conocimiento y te da el conocimiento y tú estás allí, tomas apuntes, todo ese modelo ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido porque todo lo que dice ese catedrático se puede grabar, todas sus clases se pueden grabar, luego eso se puede procesar por una IA y luego tú puedes acceder a ese conocimiento cuando quieras. Yo recuerdo perfectamente cuando iba a la universidad que cada profesor tenía una hora de tutoría a la semana y tenías que ir a esa hora de tutoría, hacer cola, había muchas personas que querían hablar con el profesor y el acceso al profesor estaba muy limitado. Tú puedes tener una IA que tenga todos los conocimientos del mundo 24/7. No tengo por qué ir a la universidad, hacer cola y tener que esperar a que un catedrático me explique no sé qué, porque tengo una IA que ya me la explica. Evidentemente, esto puede tener su lado negativo. Primero, una dependencia excesiva de tecnología. Sí, nos hacemos dependientes de la IA. Algunos pueden pensar que perdemos habilidades cognitivas básicas, pero yo creo que es al contrario. Yo creo que esto lo que hace es que los alumnos aprendan mejor. Y evidentemente hay que regular qué conocimientos va a dar esa IA, cómo los va a dar, etcétera. Pero eso ya está regulado a día de hoy. Y veo muchísimas más ventajas que inconvenientes. Por lo tanto, no se trata de sustituir la educación, sino de redefinirla. Es un nuevo modelo educativo. La educación del futuro no elimina al profesor. Se necesita alguien que esté con los niños. Se necesita alguien que esté en primaria, se necesita alguien que esté con los adolescentes y también se necesita alguien en la universidad. También se necesita. Y luego, la clave aquí estará en equilibrar la tecnología con la humanidad. No creo que la profesión o el oficio de profesor desaparezca totalmente, eso no creo que vaya a suceder. Creo que la escuela, el instituto y la universidad siguen siendo lugares en los cuales es necesaria la figura humana, por muchas IAs que tengamos, pero creo que el papel tradicional del profesor va a cambiar de manera absolutamente radical. Y así como en muchos otros aspectos del futuro veo que la IA puede tener un impacto negativo, lo que te he explicado en este vídeo creo que en general puede ayudar a mejorar el proceso educativo de las personas, puede acabar con ese déficit de profesores y de la capacidad que tiene el sistema de adaptarse a lo que cada alumno necesita y por lo tanto creo que en este caso hay muchas más ventajas que inconvenientes. Déjame un comentario aquí abajo si te ha gustado el vídeo, suscríbete, nos vemos en un próximo vídeo y piensa el futuro.